A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Hubo en Brasil, en el siglo XVIII, unos profetas extraños que recorrían los pueblos. Generalmente eran ingleses o franceses, que habían caminado mucho mundo y que llevaban un maletín lleno de objetos extraños y la cabeza llena de ideas. Las ideas, después de haber visto tanto mundo, eran casi siempre rebeldes. Y los objetos extraños de sus maletines servían para aliviar el dolor de muelas. Eran los dentistas ambulantes de la época. Y en ese mismo siglo hubo un muchacho brasilero llamado José Joaquín da Silva Xavier, que se había iniciado como arriero hasta que coincidió con aquellos dentistas ambulantes de los cuales aprendió el oficio. Aquellos dentistas iban de pueblo en pueblo, dejando a la gente con algunas muelas de menos, pero con algunos libros de más. Y esos libros se convirtieron en semilla de muchos sueños que antes parecían imposibles. Por ejemplo, el sueño de la libertad e independencia frente al imperio, que también caló hondo en José Joaquín da Silva Xavier, que desde entonces recorrió el país predicando la insurrección y sacando muelas. Por eso lo llamaban Tiradentes. Y Tiradentes operaba y exponía cómo sería la lucha, la libertad de los esclavos, la propiedad de la tierra, las escuelas para los niños y para los viejos que quisieran aprender a leer. Tiradentes al final fue mártir de sus sueños y le arrebataron su vida un día como hoy, 21 de enero de 1792. Y desde más allá del silencio y de la nada, su imagen sigue siendo una luz para calmar las desesperanzas y los dolores de los humanos. Las principales noticias del día. Titulares. Un conjuez se sumará al Tribunal Contencioso Electoral para decidir en última instancia si 4 consejeros de Participación Ciudadana son destituidos. Concluye la vacancia legislativa y desde el jueves se reactivan actividades de la Asamblea Nacional. Quito se promociona como destino gastronómico en Madrid Fusión 2025. En política internacional, curso incierto. Los editoriales serán de María Sol Borja. Ojo a la Asamblea Nacional. Noticias del día. Un conjuez se sumará al Tribunal Contencioso Electoral para decidir en última instancia si 4 consejeros de Participación Ciudadana son destituidos. El viernes 17 de enero del 2025, en una sesión administrativa del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, con 4 votos a favor y una abstención, se definió hacer un sorteo de entre quienes integran el banco de elegibles para escoger un conjuez que se sume al Pleno y tramitar esta causa en última y definitiva instancia. Con ello se podrá tratar la denuncia por presunta infracción electoral planteada por Pamela Troya y Santiago Begdash en contra de los vocales del Consejo de Participación y Control Social Augusto Verduga, Yadira Saltos, Eduardo Franco y Biel Capárraga, esta última suplente, a los que acusan de haber incumplido disposiciones del Consejo Nacional Electoral CNE contemplada en el artículo 279, numeral 12 del Código de la Democracia. Los 4 vocales conocidos como los candidatos de la Liga Azul afines al movimiento político Revolución Ciudadana fueron promocionados durante la campaña electoral en los comicios de febrero del 2023 por Rafael Correa, líder de la agrupación política, en plataformas digitales. Esto pese a que existen prohibiciones constitucionales y legales que impiden a los candidatos a ser vocales del Consejo de Participación y Control Social, hacer proselitismo político o ser auspiciados por partidos, movimientos, dirigentes o líderes políticos. El juez ponente del proyecto de sentencia, Guillermo Ortega, admitió a trámite los recursos de apelación presentados por los 4 acusados para analizar si los acepta o al contrario propone ratificar su destitución. El fallo que emite el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral será de última y definitiva instancia y solo se pueden plantear recursos de aclaración y ampliación. Concluye la vacancia legislativa y desde el jueves se reactivan las actividades de la Asamblea Nacional.
La Asamblea Nacional retoma sus actividades en esta semana luego de acogerse al periodo de vacancia legislativa desde el pasado 8 de enero. En la instalación de las sesiones plenarias, en los próximos 20 días, participarán al menos 99 legisladores suplentes que se principalizaron una vez que los principales se acogieron a una licencia sin sueldo para poder dedicarse a la campaña electoral y asegurar su reelección como asambleístas. La presidenta encargada de la Asamblea Nacional, Esther Cuesta, convocó para el jueves 23 de enero a la sesión plenaria número 1005 a partir de las 10 de la mañana, que incluye recibir los informes anuales de labores de 8 autoridades. Deberán presentar sus informes el presidente de la Función de Transparencia y Control Social, el presidente del Consejo de la Judicatura, el defensor público, el fiscal general del Estado, el contralor general del Estado, el procurador general del Estado, el presidente del Tribunal Contencioso Electoral y la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Antes de acogerse al receso legislativo, la presidenta encargada de la Asamblea anunció que pondrá a consideración del Pleno la posibilidad de autorizar que aquellas comisiones especializadas permanentes donde su presidente o vicepresidente no estén de candidato puedan retomar sus sesiones, y en aquellas comisiones donde sus autoridades están de licencia deberán esperar a que se retomen las reuniones a partir del 10 de febrero próximo. Quito se promociona como destino gastronómico en Madrid Fusión 2025. La gastronomía de la capital ecuatoriana se promocionará en la 23ª edición de Madrid Fusión Alimentos en España, que se llevará a cabo del 27 al 29 de enero del 2025 en el recinto ferial de IFEMA. Participarán ponentes internacionales, medios de prensa, influencers, creadores de contenido gastronómico, autoridades de oficinas de turismo y visitantes en general. Quito presentará su oferta a través de un stand que resaltará los sabores ancestrales y la creatividad de su cocina, con exposiciones de destacados chefs locales que llevarán lo mejor de la gastronomía quiteña. La participación quiteña tiene el objetivo de posicionar a la ciudad como un destino gastronómico y presentar en el mercado internacional su riqueza culinaria. Durante 3 días, los asistentes tendrán la oportunidad de conocer de cerca las tradiciones culinarias de la ciudad, además de conocer las tendencias y cambios en la alta cocina mundial. El Congreso representa una oportunidad para la promoción y comercialización de la oferta turística de Quito y su posicionamiento en el mercado internacional. Las provincias de Azuay y Manabí también estarán presentes, representando la diversidad culinaria del país. La participación de Quito en este evento de alto impacto fortalece las estrategias de promoción internacional, la atracción de turistas y el posicionamiento de la ciudad como un destino turístico gastronómico. En 2024, Madrid Fusión Alimentos de España desplegó un programa de 184 ponencias y mesas redondas. Durante las 22 ediciones anteriores, este encuentro gastronómico acogió a 1.421 ponentes, 16.802 congresistas, 194.508 visitantes, 2.171 expositores y 15.814 periodistas acreditados. El evento gastronómico se realizará de forma complementaria a la Feria Internacional de Turismo FITUR, la cual se desarrollará del 22 al 26 de enero del 2025. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Antoine Barqueda, analista político, y hace un análisis del debate presidencial. Escuchemos lo que nos dice. En efecto, bueno, coincido con usted. Realmente, primero, cuestionarnos realmente el formato del debate. Yo creo que eso es una de las primeras interrogantes a los que estamos todos sometidos, y segundo, a ser un poquito más críticos, ¿no? Un debate se pretende consolidar como un espacio en el cual los candidatos puedan, precisamente como su nombre lo indica, debatir, haber una conversación, dejando en evidencia cuáles son sus planes de gobierno, sus hallazgos, sus encuentros, su planificación un poco, ¿no? Y sin embargo, como bien usted hace referencia, lo que nos encontramos es con un poco de candidatos interpelándose el uno al otro, siendo inclusive generándose de faltas de respeto o comentarios fuera de lugar, que realmente no es lo que necesitamos los ecuatorianos. Eso, digamos, como un punto principal, como piedra angular, digamos, a este análisis. En segundo punto, y que me parece también muy importante,
cuando nos hacemos esta pregunta, ¿no? Realmente, ¿quién ganó el debate y quién perdió el debate? Creo que hubieron personajes, hubieron candidatos que pudieron haber destacado un poco más en cada uno de los grupos que, como sabemos, fueron sorteados por el CNE, y otros pues que sí cayeron en ciertas redundancias en los que yo creería que no vale la pena inclusive perder el tiempo de sus radioescuchas, ¿no? En ese segmento me arriesgaría a decir que en el primer bloque quien destacó fue el presidente Noboa. Considero que mantuvo una coherencia y una armonía en su intervención. Es algo que no debería de sorprendernos, puesto que está 10 meses en ese cargo donde justamente está sometido al escrutinio público y sobre todo a conocer del aparataje estatal. Y en el segundo bloque sí hubieron ciertos cuestionamientos, pero como ya sabíamos también y se venía viendo, existía pues un rol más destacado de la candidata Luisa González, que como pudimos constatar también, pues fue supremamente interpelada por su opositor en este caso y también mujer, Andrea González Nader, en este espacio. Entonces, esos son, digamos, los primeros hallazgos, las primeras reseñas que pudimos encontrar. Nos pudimos dar cuenta también o sea, en este tipo de espacios, como lo es un debate, también es importante identificar otras cuestiones más allá de la parte verbal, ¿no? Que en muchos casos es insuficiente. Escuchábamos algunas interpelaciones fuera de sitio, escuchábamos interpelaciones donde preguntaban sobre un tema e inclusive la moderadora tuvo que venir a interrumpir. Entonces, eso yo creo que también es medular e importante. Los ecuatorianos y las ecuatorianas debemos entender cuál es el rol y el motivo por el que están ahí, ¿verdad? Más allá, vuelvo y repito, de su interacción es el manejo del espacio, su manejo corporal, el manejo y planteamiento de sus ideas. Entonces, de eso lamentablemente hubo una gran ausencia. Creo que todavía estamos en un formato todavía muy preparatorio, muy básico y elemental, y que debemos de mejorar de cara al futuro de las próximas elecciones. Este es un momento de inflexión, este es un momento clave en el proceso electoral y no debería ser tan menospreciado. Así es, y bueno, coincido con usted que muchas también preguntas quedaron sin respuestas, hubo unos pocos ataques personales, y bueno, un debate que no fue debate y que sin duda por su formato es complejo que se dé, y algunas cosas pendientes bueno, este formato no lo permitió. Por ejemplo, el mismo rol de los moderadores, Antoine, ¿cómo lo vio usted? Porque para muchos decía, bueno, podría tranquilamente cualquiera de los dos moderadores, podría haberse sido reemplazado por Siri, por decirlo de alguna manera. Es decir, se limitaron a leer las preguntas y un poco explicar a los candidatos del formato, pero eso como que se desperdició un poco, ¿no? Absolutamente, y este es un rol importantísimo del Comité Nacional del Debate, ¿no? Una entidad o una instancia que nosotros como ecuatorianos únicamente la escuchamos cuando hay debates presidenciales. De ahí ese comité sabrá dónde se guarda, y eso es un problema también porque si queremos formar y acostumbrarnos a la gente a este tipo de espacios, ese comité debería estar un poco más activo para que precisamente la gente entienda, comprenda el rol de los moderadores, e inclusive este comité también debería de basarse de otro tipo de experiencias internacionales o también en lo local, donde hay debates mucho más robustos. En efecto, fue muy cuestionado, a pesar de que conocemos la trayectoria de Fabricio Vela y Denis Molina. Fue bastante limitado, era como un timer y un automático. De por sí llevaron debates complicados, pero se hubiera esperado una interacción o una suerte de Un aporte, ¿no? De los moderadores. la propuesta, porque al final del día esos periodistas, primero son periodistas que como comunicadores tienen un gran rol en nuestra sociedad, y como segundo punto también son ciudadanos, pues entonces han palpado de primera mano, y si se los ha elegido a ellos en un proceso de selección que seguramente, o espero yo, haya sido robusto, nos vamos a esperar un debate y una conversación a la altura, que hayan hecho cuestionamientos a la altura, cuestionamientos que realmente hayan robustecido, vuelvo y repito, y no se hayan quedado en estas faltas de respeto. Es triste realmente porque nos refleja por sobre todas las cosas también que los candidatos y sus asesores están dispuestos a generar más contenido. Es una pena enorme. Yo sé que vamos hacia una transformación digital en todos los aspectos del Estado, de nuestras vidas, pero no puede ser que los candidatos a la presidencia de la República de un país pierdan la compostura en un debate. O sea, no estamos perdiendo la compostura por un conflicto en la región, estamos perdiendo la compostura por un debate. Usemos faltas de respeto, máscara de Anonymous, o sea, material que realmente no se puede ni apreciar. O sea, son elementos, palabras, verbos,
el candidato Iván, perdóname, se me olvidó el apellido, hice todos mis apuntes, pero el candidato que Juan Iván, no recuerdo el apellido en este momento, pero Juan Iván Cueva, hacía unas referencias, falta el respeto, y sea como sea, yo creo que también estamos llamados a entender de que eso no es lo que nosotros necesitamos, no es lo que es lo que precisamente el Ecuador ha venido viviendo en las últimas décadas, ¿no? Tenemos los casos de la Asamblea Nacional que hasta hoy por hoy se siguen reproduciendo porque son faltas de respeto constante entre las autoridades. ¿Qué nos podemos esperar de ese tipo de candidatos? Santiago Basabe, docente de la Universidad San Francisco de Quito, estuvo en Radio Sucesos. Habla acerca del panorama electoral en el país. Vamos con la nota. Bueno, yo creo que algunas cosas eran ya previsibles. Hay dos candidatos que, a juzgar por las encuestas, se han despuntado del resto. Me refiero a González y a Noboa, en cualquiera de los órdenes, Noboa y González. Y me parece que ellos fueron básicamente a mantener los apoyos que ya tienen. Así fueron intervenciones muy cautas, muy conservadoras, sin arriesgar mucho, limitándose a lo estrictamente necesario, sin generar mayores tensiones de su lado respecto a los otros candidatos, dejando al otro gran grupo de candidatos, a los 14 candidatos restantes, disputando no tanto los votos que ya tienen Noboa y González, sino algo del espacio electoral que todavía está disponible, que no es mayor, desafortunadamente, para esas candidaturas. Y ahí creo que existieron algunos candidatos que despuntaron de alguna forma, que eso les podrá servir en alguna medida para mejorar su intención de voto. Dudo mucho que para alcanzar una segunda vuelta, pero que hicieron intervenciones interesantes por diversas razones, ¿no? Cito en el primer grupo a Henry Cucalón, por ejemplo. Creo que tiene una idea clara sobre el manejo del Estado, una posición ideológica que a la gente le puede gustar o no, pero que es clara, abierta y frontal, y eso me parece que es valioso. En alguna medida a Henry Kronfle, tratando de reordenar a un partido que tendrá muchas dificultades en este proceso electoral, me refiero al Partido Social Cristiano. En el segundo grupo, Andrea González, creo que impactó en un sector, sobre todo de la opinión pública, de la ciudadanía mejor, básicamente por su discurso abiertamente contrario y crítico a los 10 años de la Revolución Ciudadana. Eso le podría dar alguna mejoría en cuanto a su aceptación popular, eventualmente. Leonidas Issa, con la posición que se le conoce, pero mucho más, no digamos cauto, porque presenta su posición radical, que es la que le ha acompañado siempre, pero con un estilo sobrio. Me parece que eso también le puede ayudar a afianzar ese tercer lugar que ahora mismo las encuestas le dan, y por ahí algunas cosas de Pedro Granja que podrían, insisto, como todos este grupo, capturar un poco más de adeptos de lo poco que queda de votos en el escenario electoral, pero creo que ninguno tendrá muchas opciones reales de poder disputar el primero y segundo lugar a Noboa y González. Ahora también mucho se dice, Santiago, que los candidatos no lograron arrinconar al presidente candidato Daniel Noboa, que pudieron hacerlo, tenían los elementos, pero la verdad es que salió prácticamente ileso. ¿Cuál es su criterio sobre eso que se dice en las redes sociales? Yo creo que es cierto eso, ¿no? En el primer grupo, en el grupo de Noboa, ninguno de los candidatos se enfiló abierta y directamente contra el gobierno. El hecho de que sea un candidato presidente y que no haya pedido la licencia como correspondía no fue mencionado siquiera, cuando era un elemento clave. Quizás la explicación de esto está en el hecho de que esas 7 candidaturas restantes están entendiendo que los votos que tiene Noboa difícilmente pueden ser extraídos desde sus posiciones ideológicas, porque al final, si es que uno valora el primer grupo, el grupo del presidente Noboa en términos ideológicos, eran bastante cercanos en realidad, con excepción eventualmente de Jairala, que uno podría ponerle un poquito menos del centro a la derecha. Incluso que los otros. Estamos conversando aquí por interno con nuestro equipo, es que parece que les dividieron ideológicamente en el primer bloque y en el segundo.
Y daría la impresión, pero ese comentario al interno que has tenido, Verónica, con tu equipo, Mónica Droira, seguramente ahí fomentando la discusión, Y aquí con Pamela Ledesma es que también fue un sorteo. lo estamos comentando además, ¿ah? Es que fue un sorteo y si es que el sorteo se dio bajo las condiciones que al menos no hay dudas al momento, fue coincidencial, propio de una lotería, pero yo coincido, ¿no? El primer grupo incluso me pareció mucho más ideológico, la posición muy similar de todos, desde luego, que el segundo grupo, donde me parece que el debate se perdió un poquito más en ideas, pero retomando la pregunta inicial, efectivamente creo que las impugnaciones respecto al presidente o el deseo de buscar sacarle votos a Noboa fueron muy tibias, salvo por ahí alguna intervención de Henry Cucalón, del propio Cronfle, eventualmente de Tabaqui, pero del resto de candidatos una abierta confrontación que sea beneficiosa fue prácticamente inexistente. Ahora, Santiago, ¿qué cree que cambie después de este debate? ¿Los indecisos habrán tomado una decisión con esto? ¿Habrá quienes cambiaron de postura, de que tenían ya decidido un candidato y dijeron, uy, no, me voy por otro por su desempeño en el debate? ¿O esto no cambia mucho las cosas a su criterio? O sea, mi impresión es que va a cambiar las cosas en la distribución de votos del tercero del puesto 3 al puesto 16. Quizás ahí sí se van a mover un poco las cosas. Decía, tengo la impresión que Andrea González hizo una buena presentación y eso le puede ayudar a mejorar en su intención de voto, lo cual no implica decir que vaya a superar el 10%. Claro. Quizás la intervención de González tiene un gran ganador al día de hoy, que no es González, sino es el coronel Lucio Gutiérrez, porque si González sube, la posibilidad de que él llegue a la Asamblea Nacional es un poco más cierta. En realidad, él me parece que es el que gana con esa intervención. Pero respecto a los dos primeros, veo difícil que esto vaya a cambiar, más aún por un elemento adicional que me parece que es un error del Consejo Nacional Electoral en la organización del debate. Quizás hay razones de fondo que desconozco, y es que se lo hizo muy distante de la primera vuelta. Faltan 20 días aproximadamente, y me parece que eso da un tiempo suficiente para que la gente se olvide de esto en el transcurso de las semanas, el debate se diluya, y al final estemos en un escenario en el que el debate, aún si hubiera sido productivo, lo cual no lo fue del todo, se pierde en realidad. La ocasión anterior, el debate fue una semana antes y me parece que eso ayuda mucho más para que las ideas que se puedan dar en esta discusión le queden a la gente en la memoria inmediata, digámoslo así, y pueda servir en alguna manera para influir en el voto final. En Impacto Informativo, Juan José Herrera, gerente de sostenibilidad de Lundium Gold, habla de la producción minera en el año 2025. Escuchemos lo que nos dice. Los 5 años no han sido 5 años completos de producción, es importante mencionar. Arrancamos producción en 2019 hacia finales, en noviembre del 2019. El año 2020 no fue un año normal para nadie, ni para nosotros, ni para nadie por la pandemia. Pero si queremos hablar de cifras de producción, podemos hablar de las cifras de los 2 últimos años, que van a ser en promedio similares a lo largo de estos años. ¿900 millones en 2023? En 2023 estamos hablando de 481,000 onzas de oro. Eso se traduce en aproximadamente 900 millones de dólares en exportaciones, y sacamos hace días a la bolsa el boletín sobre producción 2024. Estamos hablando de más de 500,000 onzas de oro. Eso ya nos pone entre una de las empresas de mayor producción del mundo de oro, y eso todavía no cerramos la parte financiera, pero va a significar más de 1.100 millones de dólares aproximadamente en exportaciones, que si uno piensa en lo que fue el año 2024, realmente es algo muy positivo. En función de la proyección, todavía estamos en la producción, ¿no? Correcto. Para el 2025, ¿cuáles son los planes de Lundin Gold? Claro, Lundin Gold es una empresa que cotiza en bolsa de valores de Canadá y de Suecia, en Estocolmo y en Toronto. Y nosotros lanzamos al mercado lo que se llama la proyección en cuanto a producción. ¿Cuál es nuestra proyección para el año 2025? Esperamos llegar entre 475,000 onzas
y 525.000 onzas de oro en ese rango. Hasta ahora, los 2 últimos años, siempre nos hemos ubicado en el rango superior de nuestras proyecciones, es decir, esperamos llegar a esas 525.000 onzas de oro producidas en 2025. Adicionalmente, estamos arrancando con programas muy ambiciosos de exploración. Nuestra estrategia tiene un enfoque muy claro en crecer en Ecuador, y sobre todo por el potencial que tiene Fruta del Norte, crecer alrededor de Fruta del Norte y en otras concesiones que tenemos ahí. ¿Cuál es ese potencial? A veces en la actividad petrolera, ¿no es cierto?, es un poco más fácil definir cuáles son las reservas de tal o cual reservorio. ¿Cómo se hace en la minería y en la locación de Lundin Gold? A ver, en minería es importante el contexto y la diferencia que tú hacías, porque la industria minera es una industria de muy alto riesgo. Pasan décadas entre el momento en el que empiezas a explorar y en el momento en el que empieza tu primera producción, digamos, claro, tu primer oro en nuestro caso. Entonces, existe un componente de riesgo y entre todos esos años hay una inversión significativa. En la fase de exploración inicial, muy pequeña, mínima, de ahí avanzas a exploración avanzada, construcción, lo que fue Fruta del Norte en el año 2017, operaciones en 2019 y ahora ya estamos 5 años de operaciones. Para decirte lo más obvio, es más fácil encontrar oro donde ya has encontrado oro. Para que te des una idea, estamos en línea recta, vertical, 400 metros hacia abajo. Entonces, nos permite explorar aún mejor el mismo yacimiento de Fruta del Norte. Porque eso hay que decirle muy claramente a la gente, la operación de Lundin Gold no es a cielo abierto. Correcto, y ese es un buen punto a aclarar, es una mina, Fruta del Norte es una mina subterránea. Es decir, hay 2 túneles subterráneos de los cuales se extrae el mineral. Entonces, estamos realizando 3 campañas importantes de exploración. Lo que se llama conversión es ahí mismo en Fruta del Norte, convertir recurso a reserva. Todo lo que vamos sacando, seguirlo convirtiendo, seguir reemplazando lo que vamos sacando. Otra campaña muy importante cerca de Fruta del Norte, en la misma concesión donde se encuentra Fruta, es decir, explorar alrededor del yacimiento y descubrir, y ya hemos descubierto algunos puntos muy interesantes. Y más a largo plazo, en nuestras concesiones alrededor de la Zarza, que es la concesión donde está Fruta del Norte, pensar en descubrir el siguiente Fruta del Norte, ahí sí hablo de más mediano a largo plazo, pero igual muy buen potencial en nuestras concesiones alrededor de Fruta del Norte. Bueno, y para eso me imagino hay una inversión de riesgo considerada y autorizada, ¿no? ¿Cuáles? Definitivamente, y para que te des una idea, en el 2025 la inversión en exploración, entre las que te acabo de mencionar, es de $40 millones. Entonces uno puede imaginar lo que implica una inversión de este tipo. La ventaja en nuestro caso, porque en Ecuador hay que aclarar, solo hay 2 minas operando. Así es. Nosotros somos una de estas 2 minas. En la misma provincia. En la misma provincia. Y casi como que en el mismo cantón. Muy cerca. El cantón nuestro se llama Yanzasa, la otra está en un cantón que se llama el Pangui, correcto. Pero ¿cuál es la ventaja en nuestro caso? Que contamos con una mina operando, consolidada. El año 2024 fue un año de consolidar Fruta del Norte, expandir la planta de procesos, mejorar la recuperación. Son temas muy técnicos, pero ya con una mina consolidada podemos empezar a enfocarnos en lo que hay alrededor. Y como te digo, Edgar, muy buen potencial y muchísimas buenas expectativas, que son buenas noticias al fin y al cabo para el país. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Cate. Curso incierto. La toma de posesión de Donald Trump para su segundo mandato, cumplida el 20 de este mes, abre un abanico de incertidumbres y de dudas tanto al interior como al exterior de la todavía principal potencia mundial. Desde lo interno, aquellas relativas a un tema central de la campaña, la migración, han sido efectivamente las más destacadas durante los discursos previos a la inauguración, pues Trump pretende, en un contexto emocional que movilizó su base política decisivamente, mantenerla así, dando cumplimiento real o aparente a su promesa de campaña electoral: detener la migración en la frontera del sur del país y expulsar de los Estados Unidos a los documentados en un número incierto que podría llegar a más de 11 millones de personas.
Esta política incluye la conclusión del muro a lo largo de la frontera sur del país, con un considerable incremento del gasto en tecnologías para controlar la misma. En un momento en que el desempleo en los Estados Unidos se halla en mínimos históricos, en el 4.1%, una masiva deportación puede originar una presión importante desde lo laboral, elevando el costo de la mano de obra y presionando sobre la inflación. Si a eso se suma la política propuesta por Trump de regresar a los Estados Unidos las fábricas e industrias que durante el último medio siglo se trasladaron a otros países para reducir costos y potenciar así las ganancias, la presión inflacionaria desde los salarios se agudizaría aún más. ¿Quién sabe si, de concretarse ambas tendencias, la relativa a la migración se deba revertir en corto plazo ante la obvia pérdida de competitividad que esto generará, además del malestar interno, como se dio ya tras la pandemia, cuando la inflación subió casi al 10%? No olvidemos que otro tema de la campaña de Trump fue justamente la reducción de la inflación, que al momento se sitúa en el 2.9, en un sostenido descenso durante los 3 años últimos. Otro aspecto que ha sido relevante después de la victoria electoral de Trump ha sido el de la reducción del tamaño y poder del gobierno federal y de sus agencias, al considerar que éste ha asumido demasiadas atribuciones. La designación de Musk y de Ramaswamy como operadores del equivalente a la motosierra de Milei debe tener muy inquieta buena parte de la burocracia federal. Trump está al parecer empeñado en un recorte dramático en las reglamentaciones federales sobre los más variados temas, desde seguridad hasta salud pública, pasando por las medidas para descarbonizar al país y las llamadas políticas de género, totalmente rechazadas por la base religiosa republicana, a la que, sin embargo, no parece preocuparle las conductas morales de varios de sus líderes principales, incluido el presidente electo. Un importante recorte impositivo a beneficio del sector de más altos ingresos personales y de las mayores empresas del país parece estar también entre las primeras medidas a aplicarse desde lo tributario, y una total liberación para la industria petrolera de las regulaciones para la explotación de petróleo, más allá de los riesgos ambientales, tema totalmente indiferente en la administración entrante. La amnistía para todos los implicados en el asalto al Capitolio, presumiblemente incluso quienes causaron la muerte de 3 policías y heridas a un gran número, además de daños importantes a las instalaciones capitolinas, una promesa de impunidad que se realizó a lo largo de la campaña. En lo externo, el mundo aguarda expectante por el final de la guerra en Ucrania, según Trump, para el 22 de enero, dándole el doble del plazo que él mismo se puso, esto es, 24 horas para que el conflicto concluya por su mágica capacidad como negociador. Ojalá no resulte en algún acuerdo de trastienda como el que entregó Checoslovaquia a Hitler en 1938 con el actual capo del fascismo europeo, Vladimir Putin. Ya se adjudicó el acuerdo alcanzado luego de meses de negociaciones entre Israel y el grupo Hamas, que ojalá dure más allá de la liberación de los rehenes israelíes para que se pueda intentar algún progreso regional en cuanto a un arreglo definitivo entre Palestina e Israel dentro de la fórmula de 2 estados de acuerdo a la Resolución de Naciones Unidas de 1947 y de los acuerdos de Oslo de 1994,
avalados por el propio gobierno de los Estados Unidos. En relación a América Latina, el horizonte de Trump al parecer concluye en el río Bravo en la medida en que pueda ser un obstáculo real para la migración, un foso delante de su muro para dificultar al máximo su cruce. Respecto del tráfico de fentanilo, las declaraciones que se han hecho pretendiendo calificar a los carteles del narcotráfico en México como organizaciones terroristas, abre una caja de Pandora con la posibilidad de acciones militares al interior de México para atacar a los cárteles. La recién electa presidenta mexicana le corresponderá lidiar con un tema que su antecesor fue del todo incapaz de manejar. Las afirmaciones de Trump respecto del abandono en manos del narcotráfico de extensas regiones, sobre todo del norte de México, fronterizo con los Estados Unidos, ciertamente están fundadas y son bastante reales. Los abrazos y no balazos como política oficial del país con la delincuencia organizada, como que no fueron muy bien recibidas al norte, donde cerca de 90,000 ciudadanos murieron tan solo en 2024 por sobredosis de fentanilo, por no hablar de los 180,000 mexicanos víctimas de la violencia en ese mismo año. El que los cárteles, además del tráfico de fentanilo, se hayan apoderado del negocio de la migración ilegal y la trata de personas, no hace sino agravar a los ojos de la nueva administración las falencias reales o imaginarias de la gestión del gobierno de México en estos dos aspectos. Se verá pronto el verdadero peso de Marco Rubio, el secretario de Estado nominado por Trump, que es uno de los pocos ideólogos del Partido Republicano en materia internacional, enemigo jurado de las dictaduras venezolana, nicaragüense y cubana. Su radical postura se enfrentará a los aislacionistas de MAGA y a los pragmáticos hombres de negocios que se ubican alrededor de Trump, que seguramente preferirán obtener licencias para explotar el petróleo venezolano antes que entrar en un conflicto incierto. Suponer una intervención militar en Venezuela es mucho menos creíble hoy que hace 5 años, cuando los principales vecinos de Venezuela, Colombia y Brasil, se hallaban gobernados por Duque y Bolsonaro respectivamente, muchísimo más próximos a Trump que Petro o Lula. Los fuegos artificiales los lanzó Trump hace varios días, desviando la atención con sus declaraciones sobre Panamá, Groenlandia y Canadá, indisponiéndose con unos históricos aliados y hasta con un presidente, Mulino de Panamá, una de cuyas banderas de campaña había sido el cerrar el Darién a la migración. El trasfondo será el enfrentamiento regional con China por el comercio latinoamericano, uno que está bastante cuesta arriba ante los años de descuido de Estados Unidos con sus socios continentales. Las inversiones chinas en Chancay y su presencia regional como un masivo comprador de materias primas, algo que ha ido en permanente crecimiento en el último cuarto de siglo, demuestran su fuerza y el interés regional que mantiene, algo que Estados Unidos, demasiado ocupado en otros teatros, olvidó. Mañana conversaremos algo respecto de las políticas arancelarias que está planteando el presidente Trump. Muchas gracias. Editorial. Ojo a la Asamblea Nacional. María Sol Borja, primicias. En la euforia de la carrera presidencial, el foco de atención suelen llevarse ellos, los aspirantes a gobernar desde Carondelet. Sin embargo, en las elecciones del próximo mes también se elegirán 151 asambleístas y la carrera es apretada. Solo entre los aspirantes nacionales hay 216 candidatos.
A eso hay que sumar aquellos que se postulan en las provincias. De esos, seguramente, veremos varios cambios de camiseta, práctica usual ante la falta de estructuras partidistas en el país. En este periodo vimos algunos ejemplos. Ferdinand Álvarez, Natalie Morillo y Lucía Jaramillo dejaron respectivamente la Revolución Ciudadana Construye y el Partido Social Cristiano para integrarse al oficialismo, que los respaldará para buscar que los elijan nuevamente, como lo recoge un informe del Observatorio Legislativo. Hay otros casos, como Sofía Sánchez y Gisela Molina, que desde 2021 han usado 3 camisetas políticas diferentes. En 2021 llegaron con Pachacutic, en 2023 con Construye y hoy corren por el Partido Social Cristiano. El voto para asambleístas en Ecuador en favor de un partido o movimiento político específico no se vota uno por uno a los candidatos y, sin embargo, luego de ser electos, los postulantes se cambian de partido para ejercer su cargo con una organización que no fue la que les eligió, sino la que más les conviene, y no pasa nada. En este periodo, la propia Asamblea intentó crear una normativa a través de las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, aprobada en diciembre pasado, pero vetada totalmente por el presidente Daniel Noboa. Pero ese no es el único problema. En los últimos años, el legislativo no ha estado exento de casos de corrupción. Uno de los más escandalosos involucró al ex legislador social cristiano Pablo Muentes, procesado dentro del caso Purga y considerado por la Fiscalía como líder de una organización criminal junto a la expresidenta de la Corte Provincial del Guayas, Fabiola Gallardo. ¿Cómo pueden los ciudadanos confiar en que un legislador haga su trabajo con transparencia si está vinculado a delitos graves que además se descubren posterior a su periodo? Eso puede significar que ejercen sus funciones, son funcionales al crimen, todo mientras reciben fondos públicos. El riesgo es que los ciudadanos voten a ciegas, sin conocer los intereses que puede haber detrás de los candidatos que eligen. Por supuesto que ese riesgo está en todas las instituciones del Estado. La Asamblea es solamente una más, y aunque muchas veces es el blanco de críticas y cuestionamientos, no por falta de razón, es una función necesaria en una democracia. Hay un posible escenario en el que Anabela Sin, madre del presidente Noboa, llegue a la Asamblea y él sea presidente de la República. ¿Cómo los ciudadanos pueden confiar que una legisladora que tiene entre sus funciones principales fiscalizar al Ejecutivo, fiscalice a su propio hijo? En un contexto de crimen organizado, la Asamblea también tiene un rol fundamental. No se trata solamente de contabilizar el número de leyes que se promulgan, sino también su real efectividad. El papel no basta. La ley no basta si es que no hay intención política y legal de aplicarla. No sirve para nada promulgar ley no más apagones si es que no existe una política pública específica y acciones concretas para garantizar que haya electricidad. Por eso, de poco o nada sirve que proliferen candidatos que ofrecen pena de muerte, lo cual además es inconstitucional, o endurecimiento de penas para ciertos delitos, por ejemplo, si es que ni siquiera se aplica el marco legal ya existente. En un país polarizado, lleno de odio y violencia, es difícil no sucumbir en ese círculo. Cuando los noticieros reportan niños secuestrados y asesinados, cuando los desaparecidos se cuentan por miles, cuando el poder le da la espalda a sus ciudadanos para llenar el TikTok de imágenes banales, parece que la única salida es más violencia, pero no lo es. Algo de esperanza tiene que quedar en los ciudadanos para ir a votar y luego exigirle al gobernante y los legisladores que sean los primeros en cumplir la ley y la Constitución. Los ciudadanos no pueden conformarse con el mínimo, no pueden justificar los abusos, los excesos, la falta de transparencia y el mal uso del poder, y en campaña no pueden desentenderse de las candidaturas y las propuestas, pues el escrutinio público es parte de la construcción de la democracia, y de ella dependemos todos. María Sol Borja, Primicias. Noticias internacionales. Los rusos ortodoxos se bañan en agua helada para celebrar la Epifanía. Miles de rusos celebraron el domingo la festividad cristiana ortodoxa de la Epifanía con un baño tradicional en agua helada, un ritual que conmemora el bautismo de Jesucristo.
Sin embargo, las temperaturas invernales inusualmente cálidas llevaron a los servicios de emergencia locales en algunas regiones a cancelar eventos, diciendo que el hielo no es seguro. Средняя температура существенно превысит норму. Для сравнения, для примера, в Санкт-Петербурге оттепель, в Москве оттепель, а в Южной России температура даже плюс 5, плюс 10 будет. El Ministerio de Defensa de Rusia publicó el domingo imágenes que supuestamente muestran los actos ceremoniales que están celebrando sus soldados que luchan en Ucrania. En toda Rusia, los devotos celebran la Epifanía el 19 de enero, sumergiéndose en agua helada. Israel libera a 90 presos palestinos en el segundo día del alto el fuego. Israel ha liberado a 90 palestinos de la cárcel en el segundo día del alto el fuego en Gaza. Un autobús que transportaba a docenas de detenidos salió de las puertas de la prisión israelí de Ofer durante la mañana de este lunes. Según una lista proporcionada por la Comisión de Asuntos de Prisioneros de la Autoridad Palestina, todos los liberados son mujeres o menores de edad. Israel los ha retenido acusándoles de delitos relacionados con la seguridad nacional, desde lanzar piedras hasta crímenes más graves como intento de homicidio. La liberación se produce unas 7 horas después de que 3 rehenes israelíes fueran liberadas por Hamás y devueltas a Israel. El alto el fuego entre ambas partes entró en vigor después de un retraso de 3 horas este domingo por la mañana. La primera fase del acuerdo contempla que Hamás libere a 33 rehenes a lo largo de 6 semanas a cambio de cientos de palestinos retenidos en cárceles israelíes. Durante la segunda fase, Hamás liberaría a los rehenes restantes y el ejército israelí se retiraría completamente de Gaza. La tercera y última fase abarca la reconstrucción de la zona, que se estima en unos 17.000 millones de euros. Se espera que Hamás entregue los cuerpos de los rehenes fallecidos a cambio de este plan para reconstruir la franja de Gaza. La incertidumbre de los inmigrantes de Estados Unidos ante la llegada de Trump. Muchos inmigrantes en Chicago se preparan mientras la administración Trump planea su primera gran ofensiva contra la inmigración. Los preparativos incluyen otorgar poderes notariales, organizar el cuidado de los niños e instalar cámaras de seguridad en medio de un creciente temor. Tengo 27 años aproximadamente aquí en Chicago. Ellos son nacidos aquí en Estados Unidos, aquí en Chicago. Tengo un poco de miedo porque pienso en mis hijos, que por decir ellos que están en escuela, si un día yo soy aprendida por ICE, ¿cómo les van a avisar a ellos? ¿Quién los va a recoger de la escuela? Y pienso que sería un trauma para mis hijos. Los agentes federales inicialmente tienen apuntados a más de 300 personas con antecedentes penales violentos, pero otras personas sin estatus legal, incluidos cónyuges o compañeros de habitación, también podrían ser detenidos. Se espera que la operación dure una semana, si el clima lo permite, ya que Chicago se enfrenta a temperaturas gélidas. Los asesores de Trump confirmaron que las deportaciones masivas son una prioridad, con las ciudades santuario como Chicago en el punto de mira. La ciudad reafirmó recientemente su negativa a cooperar con los agentes federales de inmigración. Los críticos advierten que la ofensiva podría desestabilizar a las familias y aumentar las tensiones en las comunidades inmigrantes. El regreso de los habitantes de Gaza a sus barrios en ruinas. Las celebraciones en Gaza tras la entrada en vigor del alto el fuego entre Israel y Hamás han pasado a la consternación a medida que la gente empieza a regresar a las ruinas de lo que fueron sus casas y ciudades. Parte de la primera fase de alto el fuego prevé la retirada de las fuerzas israelíes de las zonas densamente pobladas y el retorno de miles de palestinos desplazados. Sin embargo, como muchos descubrieron este domingo, en algunas zonas no queda mucho a lo que regresar. Los 15 meses de bombardeos incesantes han reducido a escombros amplias zonas de Gaza. Esta fue la imagen que recibió a la gente que regresó a la ciudad sureña de Han Yunis. Expertos internacionales dicen que se trata de la ciudad que ha sufrido la mayor destrucción de todos los asentamientos gazatíes. Las fuerzas israelíes se retiraron de la ciudad este domingo después de una feroz operación terrestre que se ha convertido en la más larga en este episodio bélico. En el norte de la franja hay escenas similares. Es el caso de Jabalilla, localidad que alberga el mayor campo de refugiados del territorio. Se calcula que el 70% de sus estructuras han sido completamente arrasadas.
Este campamento fue escenario de otra operación militar israelí que comenzó en octubre del año pasado. Mientras tanto, los residentes que regresan a Rafah se han encontrado escenas de destrucción masiva por toda la ciudad, que se ha convertido durante la guerra en otro campo para familias desplazadas. El director de un hospital local asegura que el sistema de salud de la ciudad está completamente fuera de servicio. في مدينة رفح أقل شيء 3 مستشفيات، لمدينة غزة أقل شيء 5 مستشفيات، كذلك شمال قطاع غزة نحتاج إلى 3 مستشفيات ميدانية حتى تبدأ المنظومة الصحية تستعيد عافيتها. من ثم إذا قمنا بترميم بعض المستشفيات، لكن أغلب مستشفيات قطاع غزة دمرت كليا، تحتاج إلى إعادة بناء من جديد. El coste de la guerra ha sido inmenso. Se espera que la reconstrucción, si el alto el fuego llega a su tercera y última fase, lleve años. En su informe provisional de daños publicados el año pasado, la Unión Europea, la ONU y el Banco Mundial calcularon que para reconstruir la infraestructura crítica de Gaza haría falta invertir unos 17.900 millones de euros. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavoley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavoley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavoley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavoley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavoley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavoley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224
o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavóley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavóley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.